Dígale a su vecino: mire lo que el Señor ha hecho en mí. Dígale a su vecino: mire lo que Dios hizo en mí. Mire lo que Dios ha transformado en mí. Dígale: cambió mi mente, sanó mi cuerpo. El Señor me salvó justo a tiempo. Aleluya. Él vino a mi vida en el momento preciso y justo. Aleluya. Él transformó mi vida. Y si usted mira ahora, hermanos, nada que ver con lo que era antes. De verdad, lo que son nuevas criaturas. Amén, amado hermano. Ni la sombra, dice nuestro hermano. Amén. Porque repito, muchos estábamos en el fango del pecado, hundidos. Pero allí llegó la misericordia del Señor. Allí llegó la gracia del Señor. Amén. Cuando nadie apostaba nada por nosotros, cuando nadie daba nada por nosotros, ni nuestra familia nos quería, pues. Pero ahí llegó el Señor Jesús. De ahí nos rescató, de ahí nos escogió, de ahí nos sacó, de ahí nos levantó, amados hermanos. Y ahora, hermanos amados, somos los escogidos del Señor Jesús. Dice el versículo 25: porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Esta carta es dirigida a la iglesia de Corinto, o a los hermanos en Corintios. Y en la ciudad de Corinto, debido a la influencia que tenían de Grecia, se consideraban personas valiosas. Oiga bien, a los que tenían dinero, a los que habían estudiado en la escuela de filosofía, o a los que habían llegado al poder debido a sus influencias. Esas eran personas valiosas o de gran valor, según los corintios. Había una división de clases sociales entre las personas que había causado división aún dentro de las familias pobres. Y lamentablemente esto también había afectado a la iglesia del Señor. Y por eso Pablo les escribe, y en el versículo 10 de ese mismo capítulo, si usted tiene la Biblia abierta, mire lo que dice: os ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no hay entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado. La iglesia de Corinto no era esa problemática, hermanos. Amén. Una iglesia difícil. Pero aún que Pablo no estuviera allí, siempre le llegaba el reporte: porque he sido informado acerca de vosotros, dice Pablo, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Amén. O sea, esto no es nuevo, amada iglesia. Esto ya existía en la iglesia pasada. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y otros dicen: yo soy de Cristo. Amén. Mire cómo está dividida la iglesia. Habían grupitos, amén. Nosotros somos los de Pablo. Amén. Nosotros somos de Apolo, decían otros. Otros decían: no, nosotros somos de Cefas. Y otros que decían: yo soy de Cristo. Amén. Y ahí estaban, en esa división, en esa contienda, en ese pleito, la iglesia del Señor. Pero pregunta Pablo en el versículo 13: ¿acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros?
¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Le pregunta Pablo a la iglesia para que tengan ese problema de división o de contienda. Porque repito, la división de clases sociales que había en la ciudad de Corinto había afectado a las familias, pero también había afectado a la iglesia. Entonces, muchos de los corintios se consideraban importantes por seguir las enseñanzas de un filósofo renombrado que podía dar un discurso elocuente, e incluso las culturas de aquel entonces se llegaron a conocer por ciertos rasgos únicos, ya que, como dice la palabra, los judíos pedían señal y los griegos buscaban alcanzar la sabiduría. Pero el Señor Jesús tenía otro plan para los creyentes. Un plan, hermanos, que no era bajo la perspectiva humana, ya que lo que Él hizo por la salvación de la humanidad, el sacrificio de Jesús en la cruz, el morir crucificado, para los incrédulos o para los no creyentes, eso era una locura. Según lo dice el versículo 18, cuando dice: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Amén, iglesia. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Jesús crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Jesús, poder de Dios y sabiduría de Dios. Y esto, amados hermanos, parece que no ha cambiado mucho. Amén. Esto parece, hermanos, que no ha cambiado hoy en día tampoco. Porque si aquellos quizás los llamaban locos por predicar a Jesús, el que había sido crucificado, si quizás se reían de ellos o se burlaban de ellos por predicar al Jesús de la cruz, ahora pasa igual, iglesia. Ahora sucede lo mismo. Amén. Muchos que no entienden el mensaje, muchos que no comprenden el mensaje, hermanos, quizás le puedan llamar a usted loco, fanático. Nos puedan decir: ahí están los fanáticos, los locos haciendo culto, aplaudiendo, cantando y cuantas cosas demás. ¿Por qué, amados hermanos? Porque para el mundo esto es una locura. Porque para el mundo el evangelio de la salvación de la cruz es una locura, pero para aquellos que hemos creído en ese mensaje glorioso de ese que murió en la cruz, pero también resucitó al tercer día, esto es la mejor locura que nosotros podamos tener, amada iglesia. El saber el nombre de nuestro Dios, el saber que Él murió en la cruz del Calvario y fue para remisión de nuestro pecado, para la salvación de nuestras almas. Amén. Y como dice el canto que entona nuestro hermano Mauricio, si esto fuera locura, de esa locura yo quiero. Aleluya. Amén, iglesia. Pero si esto es locura, de esta locura yo quiero. ¿Y sabe qué? Nuestro manicomio está en el reino de los cielos. Aleluya. Nuestro manicomio está en el reino de los cielos, amada iglesia. Pero no ha cambiado mucho. Así que usted no se moleste cuando le llamen loco. No se enoje cuando se rían o se burlen de usted. Ya lo hicieron con aquellos también. Ya lo hicieron con Jesús mismo también. Pero repito,
para ellos era una locura. Pero dice Pablo, para nosotros los llamados, los escogidos, Jesús, poder de Dios y sabiduría de Dios. Dentro de los designios de Dios para los corintios, los necios de este mundo serían los que dejarían a la sabiduría humana avergonzada. Y los débiles, según el mundo, son los que están llamados a avergonzar a los supuestos poderosos. Y todo esto, mis amados hermanos, se debe por el llamado de Dios y no por la condición del hombre. Es por el Señor y no por nosotros. Por eso dice el versículo 27, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Imagínense que aquí en El Salvador el Señor hubiera escogido solamente a los poderosos. El Señor hubiera escogido a los sabios, a los ricos, a los influyentes de este país. Pregunto, ¿cuántos de nosotros estuviéramos en ese grupo selecto? Amén. ¿Cuántos de nosotros, amados hermanos, hubiésemos alcanzado la salvación? ¿Cuántos de nosotros, amados hermanos, estuviéramos, repito, en ese grupo? Si solamente aquí en el país el Señor hubiera llamado, hermanos, o hubiera escogido a los poderosos, a los sabios, a los ricos, a los influyentes de este país. ¿Cuántos de nosotros, mis amados hermanos, estuviéramos allí en ese grupo? Pero por eso, mi amado hermano, mi amada hermana, démosle gracias al Señor Jesús, que no escogió a Él nos escogió a nosotros. Amén. Lo necio del mundo para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo para avergonzar a los fuertes. Nosotros somos los escogidos y no ellos. Siéntase privilegiado de ser escogido por Dios. Siéntase dichoso que Dios puso sus ojos en usted, amado hermano. Muchos no le damos valor a esto. Muchos no le damos valor a esto, amada iglesia. Pero qué bonito es saber, hermanos, que aunque el mundo nos llame necios o débiles, pero a eso se escogió el Señor. ¿Para qué? Para avergonzar a los sabios, para avergonzar a los fuertes. Amén. Y eso es maravilloso, amados hermanos, que nosotros seamos los escogidos de nuestro Señor. Por eso dice el versículo 28, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Oiga, lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Estas expresiones, mis amados hermanos, estas expresiones reflejan la opinión que de los corintios, que no eran creyentes, tenían de los creyentes. O sea, los corintios, hermanos, miraban de menos a los creyentes y decían que eran lo vil, eran lo menospreciado, eran lo que no es. Porque muchos hermanos, muchos creyentes eran esclavos. Esclavos que ya se habían acostumbrado a ser considerados lo vil y lo menospreciado de este mundo, ya que sus amos habían influenciado en ellos esta autoimagen. Usted sabe lo que es ser un esclavo. Hemos entendido el concepto de ser un esclavo.
Amén. Un esclavo, hermanos, en aquel tiempo era una vida difícil, que era, hermanos, lo menos, lo vil. Eran de tal manera vendidos. Y hermanos, no tenían derecho a hablar ni a pensar siquiera. Eso era la esclavitud. Y muchos hermanos que estaban en la iglesia eran esclavos, sirviendo a sus amos. Y ese concepto, esa mentalidad estaba en ellos, porque había sido influenciada por sus amos. Pero a pesar de esa condición, a pesar de esto, Pablo, hermanos, les asegura a ellos, siendo esclavos, que por la elección de Dios para ellos, o el ser escogido de Dios, amén, su posición está por encima de todos los demás. No importa si es esclavo, pero si ha sido escogido por el Señor, tiene un lugar especial en el reino del Señor, tiene un lugar especial en el reino de Dios. Amén. Y dice Pablo, estamos sentados en lugares celestiales juntamente con Jesús. Qué privilegio, amada iglesia. Amén. Aunque fueran esclavos, aunque, hermanos, estuvieran subyugados, pero aún con todo eso, el haber sido escogidos por Dios les daba un valor especial. Les daba, hermanos, una posición espiritual diferente a los demás. Amén. Y eso es lo que nosotros, amados hermanos, tenemos que entender. Aunque el mundo considerara a los creyentes corintios como nada, oiga bien, nada, dentro de los planes de Dios, ante los ojos de Dios, ellos ocupan una posición de honor. Y es lo mismo con nosotros hoy, amados hermanos. Es lo mismo que pasa con la iglesia de hoy. Oiga, hermano, hermana, aunque para el mundo quizás nosotros no seamos nadie, aunque para el mundo quizás no valemos nada y no tengamos nada, pero usted y yo tenemos el privilegio y el honor más grande que hay en esta tierra, y esa es ser los escogidos de Dios, ser los verdaderos hijos de Dios. No somos ricos materialmente, quizás no tengamos propiedades, quizás no vivimos en mansiones, tal vez no manejamos el carro del año, tal vez no tengamos ningún título académico, un título universitario, pero tenemos el título más grande que hay en este